Bienvenidos todos a En Confianza. Aquí está Sol González. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema que yo sé que muchos van a decir, no, es que definitivamente no me puedo llevar bien con él. Y otros, ¿qué tiene de malo? No, sí se puede. El tema del día de hoy, ¿cómo llevarse bien con un ex? Sí, de entrada, bueno, hay como que identificar algunas variantes porque no es lo mismo cuando hay hijos de por medio a cuando no hay hijos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el proceso de cómo superar primero la ruptura de la relación para poder posteriormente, en algún futuro, tener una buena relación. ¿Por qué esto es importante? Porque si no hacemos bien este proceso de duelo, esta separación, podemos caer en algún momento en llevarnos bien con él o con la ex, con la intención de que en algún momento podamos regresar, ¿sí? Entonces, de entrada, lo primero es, no podemos ser amigos de nuestras exparejas, ¿sí? No, ni aunque tengamos hijos. Aquí, bueno, si se tiene hijos, hay que identificar que nosotros como pareja no hemos funcionado. Toda la vida vamos a ser papá y mamá. Entonces vamos a enfocarnos en nuestra relación más como padres que como amistad, ¿sí? O más que como pareja. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que las conversaciones van a ir en relación con los hijos. Solo con los hijos. Sí. Ya no te voy a preguntar de primera instancia, porque tengo que hacer este proceso de duelo. De primera instancia no te voy a preguntar el cómo estás tú, cómo te está yendo, qué es de tu vida, qué planes tienes. No. ¿Sí? Es en relación con los hijos, cómo están ellos, qué vamos a hacer, en relación a la educación, pero no en relación a nosotros, de primera instancia, porque primero tenemos que hacer este proceso de duelo. Me gustaría abarcar primero un poquito cómo superar una ruptura de pareja para posteriormente ya llevarnos o tener una buena relación con el ex, ya sea por diferentes motivos, ya sea porque tenemos hijos, ya sea porque tenemos un negocio, un proyecto en común. ¿Sí? Oye, muy bien. Y muchos de ellos es de lo que tenemos que plantear antes que nada, es llevar un proceso de duelo. Eso es muy importante. Habemos muchas personas, y también me contemplo que en algún momento también lo hemos hecho todos en la vida, es de que terminamos una relación y enseguida estamos comenzando con otra sabiendo que venimos lastimados de la relación pasada. Sí. Lo primero el proceso de duelo, de acuerdo con Elizabeth Kubler-Ross, la primera etapa es la negación. Cuando nos dan la noticia, ya sea porque aparentemente ambos tomamos esa decisión o porque la otra persona tomó esta decisión, primero viene la negación. Esto no es cierto, es un problema, lo vamos a superar, esto no puede estar pasando. Y esta es la primera etapa, empezamos a negar, ¿sí? Esto es un sueño, esto ahorita podemos, más adelante nos vamos a reconciliar, no es la primera vez que terminamos, ¿no? Como que de aquí a 2 días, una semana, las cosas se van a tranquilizar y vamos a regresar. Hay algunos autores que dicen que la intensidad de dolor de perder una pareja es la misma intensidad de perder a un ser querido físicamente, pero ¿por qué perder a una pareja se prolonga más el duelo? Porque queda la esperanza. Cuando perdemos a un ser querido físicamente, sabemos que ya no está en este mundo terrenal. Sí, ya no hay marcha atrás. Ya no hay. Sí. Pero en cambio, cuando terminas una relación, sabes que te lo puedes volver a topar, sí, o lo vas a seguir viendo, o puedes coincidir. Sí. Y queda la esperanza, ¿no? Y si yo cambio, o si la persona cambia, y si nos extrañamos, y si pasa esto, y la esperanza es lo que... solo es una prueba. Y esto es lo que hace más prolongado el proceso del duelo, ¿sí? Ahora, también el duelo dura 1 año. No significa que durante todo el año vamos a estar en una etapa de depresión o de melancolía. No, dura 1 año porque es nuestro primer aniversario, mi primer cumpleaños, su primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer día del padre, el primer día de la madre, el primer todo. Y más ahorita con las redes sociales que nos están recordando, hoy hace 1 año tienes estos recuerdos, ¿no? Entonces, eso hace que el duelo dure 1 año, ¿sí? La etapa de depresión no debe de ser mayor de 2 meses. ¿Sí? Si ya pasan 2 meses y seguimos nosotros depresivos, estamos hablando ya de
Buscar ayuda. Sí, ya de buscar ayuda. Pero hay gente que de repente terminaron, por ejemplo, en enero o en febrero, y resulta que nuestros cumpleaños eran o son el mío quizás en noviembre y de la expareja en diciembre. Y de ahí vienen fechas importantes y entonces la gente puede decir, oye, pero yo ya en septiembre creí que ya había superado la relación y ahorita en diciembre me siento con mucha nostalgia. Creen estar teniendo un retroceso. Cuando tenemos muy claro que el proceso dura un año, ¿y por qué dura un año? Porque vienen estos eventos importantes, la gente puede entonces tranquilizarse. Cuando nosotros tenemos muy claro las etapas del duelo, esto nos da tranquilidad. Y mira, imagínate que tú tienes que ir a una comunidad, a una ranchería, porque te invitaron a un evento, pero te agarra la noche, hay luna nueva, acaba de llover y hay varios charcos. Tú vas manejando y de repente caes en un bache. Y dices, bueno, ok, el primer bache, ¿no? Sigues avanzando y de repente caes en otro bache muchísimo más grande. ¿Cómo te pones? Sí. Nervioso, ansioso, y dices, y si más adelante ya no salgo, ya no avanzo, mejor me regreso, ¿no? Pero si tú tienes un mapa que te va diciendo, mira, primero te vas a encontrar con este bache. A 2 kilómetros o a tal distancia va a haber un bache muchísimo más grande, ándate con cuidado, pero pasando ese bache, posteriormente ya van a ser baches un poco más pequeños. Te dan mucho mayor seguridad. Confianza, sí. así es, confianza en uno mismo. Sí. Entonces, sabes que a 2, 3 pasos va a haber un bache muy grande y entonces vas manejando con mucho más precaución. Caes, ya no te agarra de sorpresa, ya lo esperabas, pero sabes perfectamente que pasando esta etapa vendrá ya un poco más de tranquilidad y de paz. ¿Sí? Por eso es muy importante tener como muy claro este proceso, ¿no? Entonces decía, la primera etapa es la negación. De ahí viene la culpa o la ira. Cuando empezamos a repartir culpas, es que si hubiera cambiado, es que le dije que hiciera esto, es que si yo hubiera dejado de hacer, es que en qué fallé, y empezamos o a culpar a la otra persona, o culparnos, o empezar a culpar porque es que apareció tal persona, es que la familia se metió, es que pasó esto, y no nos responsabilizamos, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la crisis? La crisis es no responsabilizar y empezar a repartir nuestra responsabilidad a los demás. Aquí lo que tenemos que hacer es, a ver, ¿qué fue lo que yo hice? La culpa nunca nos va a servir, ¿sí? La culpa lo único que hace nos estanca. Cuando yo asumo la responsabilidad, digo, bueno, cierto, me dediqué a ser más padre que pareja, o me dediqué a ser más proveedor, me dediqué o abandoné o descuidé, y empezamos a responsabilizarnos. La verdad es que el psicólogo tiene muchísima razón y yo creo que esa es una de las partes muy importantes que tenemos que empezar, antes que nada tenemos que empezar a hacer, dejar de repartir culpas, sí, y empezar a reconocer nuestros actos. Claro. Para bien o para mal fueron nuestros actos y la relación siempre va a ser de dos, entonces la culpa es dividida. Claro. Y le parece, vamos a hacer una pausa y regresamos, son las 10 de la mañana con 14 minutos, muchos. En la vida lo hemos pasado, lo hemos vivido o lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Es cómo llevarse bien con un ex. Sí, entonces veíamos hace rato la segunda etapa de la culpa, del enojo, la ira, donde ahí tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos. Claro. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué dejé de hacer? Yo no asumo la responsabilidad para que el otro lo haga, lo hago por mí, ¿sí? La culpa únicamente nos hace ver la falla. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad, vemos el error y vemos el aprendizaje, para que entonces más adelante yo pueda evitar este tipo de situaciones. Hay otro autor que dice que él no recomienda que le digamos exparejas. ¿Por qué? Porque cuando yo digo expareja, estoy excluyendo de mi vida a esta persona. Cuando yo excluyo a alguien de mi vida, estoy también haciendo a un lado el aprendizaje. Entonces, incluso luego hay mamás que les cuesta trabajo decir el nombre de la pareja, ¿no? Siempre es como mi ex esposo o mi expareja o el padre de mis hijos. Cuando le pregunto, bueno, ¿y cómo se llama el padre de sus hijos? Les conflictúa un poco decir el nombre, ¿no? Y los gestos también, sí. Van incluidos ahí. Sí, y es ahí donde tenemos que cuidar esto. Si hay hijos, cuidar mucho cómo me expreso
del papá, ¿no? Porque al final fallamos nosotros como pareja, pero toda la vida vamos a ser padre y madre. Eso sí me gustaría dejarlo muy en claro, porque muchas parejas o muchas exparejas cometen ese error, ¿no? Uh-huh. Si está con la mamá, vamos a meterle malas ideas y una mala imagen del papá, y no se dan cuenta que lo único que estamos haciendo es dañando al pequeño. No estás haciendo nada bueno, positivo para tu vida, ni creas que con eso lo vas a alejar, porque al final de cuentas es su papá o su mamá, y él lo va a querer o la va a seguir queriendo igual o de la misma manera o más todavía. Sí, y entonces es aquí, bueno, regresando tantito a la parte del proceso del duelo, una vez que pasamos esta etapa, la siguiente es el dolor, ¿sí? O la depresión, que es aquí cuando ya estamos dando un paso muy importante, porque ya aquí ya asumimos el que ya no hay marcha atrás, ya no hay un proyecto en común, ya no hay un nosotros, ya es donde tengo que anunciarlo, donde tengo que decirle a toda la familia que ya no hay más. Ya no, ¿sí? Y esto es muy doloroso, pero este es el bache como más fuerte, es el más profundo dentro del duelo, ¿no? Cuando, como decimos comúnmente, tocamos fondo y uno dice, ya, o sea, es lo que necesitaba yo tocar y de aquí hacia adelante, ¿sí? Aquí en esta etapa se mata lo que es la esperanza. Ya decimos, ya no hay un nosotros, doloroso. Ya no estamos juntos, ¿sí? Hay unos autores que me encanta esta frase y se las robo. El sufrimiento es resistencia. Lo que resiste, persiste, lo que aceptamos nos transforma. ¿Qué significa esto? Sufrimos simple y sencillamente porque no estamos aceptando la realidad, ¿sí? Cuando yo no acepto la realidad, ¿qué es lo que ocurre? Voy a prolongar el dolor. Se dice que la realidad y la verdad siempre son Duelen. Muy dolorosas. Sí, pero una vez que yo acepto todo esto, viene el proceso de transformación y el proceso de superación, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya estoy soltando la esperanza y estoy diciendo, esta es la realidad. En este momento no estamos juntos. En este momento ya no hay un nosotros. En este momento esto es lo que hay. Y tengo que seguir viviendo con esto, ¿sí? Esta etapa es dolorosa, pero es fundamental, ¿sí? Durante este proceso no se recomienda que seamos amigos de nuestras relaciones anteriores. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado con la esperanza, no la hemos eliminado y aquí podemos caer en este error de nos extrañamos y regresamos, no porque estamos solucionando el problema, sino porque nos extrañamos. Se corre el peligro de que como no se solucionó nada, sino que nos extrañamos y regresamos, esto puede ser mucho más doloroso, porque más adelante se va a intensificar y entonces vamos a decir, ya ves, no debimos haber regresado, nosotros no somos para estar juntos y se acaba todo. Muchas parejas caen en ese error, sí. Muchas parejas al sentirse vacíos, porque esa es una de las palabras correctas, al sentir ese vacío, dicen pues hay que regresar, hay que volverlo a intentar, pero no están cambiando nada de los errores que cometieron en el pasado. Psicólogo Iván, tenemos una llamada del auditorio, le decimos buenos días. Buenos días. Sí, díganos, adelante. Yo con mi padre, con mi teléfono, pero la verdad no llevo muy bien con él porque pues yo soy descasado, ¿verdad? Inclusive me llevo muy bien con mis hijos, con lo principal, y con sus niños que tienen para otra pareja. ¿Por qué? Porque pues yo creo que los otros niños no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Y yo lo que hice es de ir a primero al psicólogo y seguir estudiando y seguir madurando y ver en lo que yo había fallado. Lo que yo fallé es no saber poner límites. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Elizabeth Hernández. Señora Elizabeth, muy buen comentario. Muchísimas gracias. Sí, esto es algo importante porque identificamos lo que estábamos diciendo de asumir nuestra responsabilidad, ¿sí? Yo veo lo que hice, lo que dejé de hacer, dejo de culpar, sino que veo esto precisamente como el aprendizaje.
la señora Elizabeth dijo algo muy certero, es empecé a trabajar en mí misma, empecé a ver mis errores, a cambiar, y ya, bueno, lo que él haga o no, ya es parte de él, ¿no? Sí. Bueno, pues psicólogo Iván, vamos a hacer otra pausa y regresamos. También invitamos al auditorio para que se siga comunicando con nosotros aquí a los teléfonos en cabina 2010-100 y 2010-101. Sí, pero sí es importante porque ya una vez que superamos esto, ya superamos el duelo, yo ya puedo entonces mantener una buena relación. No estamos... la esperanza, sí, que eso es lo primordial. Sí, y algo también importante, creemos que superar una ruptura de pareja implica olvidar a la persona. Jamás la vamos a olvidar, porque cuando yo olvido estoy condenado a repetir la historia. Entonces nunca hay que olvidar a la persona. 2, es que tienes que dejar de sentir algo por la persona. No, jamás se va a dejar de sentir algo, y más cuando hubo verdadero amor. No estará la intensidad, pero hay un afecto, hay un cariño, hay un vínculo. Si a la otra persona le está yendo bien, le está yendo mal, nosotros podemos sentir algo por el estado de la otra persona, ¿sí? Ya una vez entonces que superamos esto y que aceptamos que ya no hay algo en común, ya viene la etapa de la aceptación. Ya donde empiezo a aceptar, empiezo a darme cuenta que esta ruptura tuvo un propósito, tuvo un para qué. Y empiezo, como nos decía la radio escucha hace rato, empiezo a invertir en mí, empiezo a tomarme en cuenta, empiezo a recuperar cosas que había yo dejado de hacer, a poner límites, a autocuidarme. Y es ahí, ya en esta etapa de la aceptación, cuando ya puedo empezar a tener una buena relación con la expareja, ¿no? Cuando hay hijos de por medio, de primera instancia, tengo que tener muy claro que nosotros vamos a estar en nuestro rol como pareja, en nuestro rol como padres, ¿sí? Es únicamente el cómo están los niños, vamos a hablar acerca de la educación de ellos, cualquier cosa que compete a los niños. Si de repente la pareja te pregunta, oye, ¿y tú cómo estás? Oye, mira, agradezco tu interés, sin embargo, mira, quiero que tengamos muy claro que ahorita en este momento tenemos que enfocarnos en los niños. Más adelante podemos tener quizás más adelante una buena amistad, una buena relación, pero en este momento yo necesito este espacio, ¿sí? Y lo que decías hace rato, cuidar muy bien lo que hacemos con los hijos, porque los hijos se dan cuenta cuando uno de los dos padres los busca e inmediatamente les pregunta por la mamá. Por ejemplo, oye, ¿y qué hiciste el fin de semana con tu papá o con tu mamá? ¿Ya tiene nueva pareja? ¿Con quién salieron? ¿Cómo era? El hijo siempre se va a dar cuenta si de mamá o papá nada más me hablan para preguntarme acerca de de papá o mamá, ¿sí? Entonces cuidar muy bien esos detalles. Por eso veíamos la parte del proceso de duelo, para que yo en esta etapa sepa muy bien y ser lo más objetivo que pueda, ¿sí? Hay una frase que circula en redes sociales y es muy venidera en este momento, el hecho de que cuando te divorcias de tu pareja, sí, de los hijos. Entonces, ojo con eso, hay que cuidar mucho ese aspecto, ¿no? Sí, porque luego se comete el error es que como el papá no está aportando nada económicamente, entonces no le permito ver a los hijos. No, grave error, ¿sí? El hijo tiene el derecho de ver al papá aporte o no aporte dinero. Sé que es un tema difícil, pero si no estamos condicionando el amor, ¿sí? Sí, yo tendré que seguir trabajando con el papá en cuestión legal o el rumbo que yo esté tomando, hay que aportar, pero el que tú veas a tus hijos, eso no está condicionado. Tú puedes verlo, tú puedes venir a visitar, porque luego también hay papás que les gustaría acercarse a los hijos, pero con tal de evitar algún problema con la pareja, se van alejando poco a poco y lo que estamos haciendo es dañar a los hijos. Entonces, tener muy claro, a ver, como se decía, me falló a mí como pareja, pero no como padre. No como padre. Porque hay muchas parejas que en la familia y en casa no falta nada, pero como pareja ya no hay, se pierde esa comunicación o tal vez se pierde ese respeto y ya no funcionan como pareja. Entonces hay que cuidar ese proceso. Estábamos hablando del duelo y de muchos errores que cometemos. ¿Qué pasa con las personas que no viven el duelo y comienzan otra relación? Ok, pueden repetir patrones. Había una infografía que vi en una ocasión que decía: aquel que no hace una introspección después de una ruptura
está condenado a regresar con el ex en el cuerpo de otra persona. Sí, porque, miren, cada una de las emociones, a veces confundimos que existen emociones positivas y negativas. Todas las emociones son necesarias, cada emoción tiene un mensaje que darnos. La tristeza es sumamente importante. Cuando nosotros estamos tristes, no queremos estar con gente, queremos aislarnos, queremos estar solos en nuestra habitación. Y ese momento, esa emoción nos está invitando a hacer una introspección. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no puedo estar solo? ¿Por qué me aferro a cierto tipo de relaciones? Etcétera. Entonces, esta es una gran oportunidad para que yo recapacite. Si yo no me doy ese tiempo, si yo no vivo realmente el proceso de duelo, lo que voy a hacer es volver a repetir patrones porque no me di ese tiempo para reflexionar y asumir responsabilidades. Y un grave error que cometemos es que empezamos a comparar a la persona actual. Muy cierto. O empezamos a decir es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales. No, te buscas el mismo patrón de persona por no vivir este proceso de duelo. Sí. Esto es muy importante aclarar. Y pues algo muy difícil, ¿no? A veces es muy difícil reconocer uno mismo los errores que uno comete. En eso también entra, que lo hemos estado comentando a lo largo de este programa, de no reconocer tus propios errores y empezar a repartir las culpas y empezar a repartir. Es que fue de él. Él fue el que me falló. Yo no le fallé. Yo con mis hijos. Sí. Algo tuviste que haber detonado para que él buscara también en otra persona. Sí. Hacer muy bien la diferencia entre culpa y responsabilidad. No es sí, es que me volví más madre, entonces yo tengo la culpa porque descuidé a mi esposo. No. ¿Sí? A ver, mi responsabilidad fue que yo le di más peso a los niños que a la pareja. Que tomarme 5 minutos para ir a cenar sola con él, o para ir al cine, o no discutir tanto. Sí. También. En un taller para padres, una mamá hace tiempo nos compartía que ella tenía 15 años de no salir con su esposo como pareja, porque siempre eran los niños. No, tienen que darse momentos para estar como pareja. Dentro del ciclo vital de la familia, en la etapa de la llegada de los hijos, la crisis que presenta la pareja es que dejan de ser pareja y se vuelven papá y mamá. En la etapa del nido vacío, cuando los hijos se empiezan a ir, muchas parejas se separan porque ya no hay algo que los une. Hoy día, bueno, ya los une los nietos, ¿no? Porque ahora hay que cuidar a los nietos, pero ya no hay algo más que los esté uniendo. Y entra otra vez lo que te comentaba hace rato, volver a llenar ese vacío ahora con los nietos. Sí. Pues seguimos hablando, vamos a hacer una pausa, seguimos hablando con ustedes. Recuerden, estamos en el psicólogo Iván Bazán, estamos hablando de ese tema muy importante para todos y que vivimos todos en esta vida y en este momento y en alguna etapa de nuestra vida, cómo aprender a llevarse con el ex. Sí. Son las 10 de la mañana con Verde y Bon Pacheco. Gracias. Oye, seguimos hablando de un tema que la verdad, mensajitos que nos llegaron es de que cómo es posible que te puedas llevar con tu ex sabiendo que no te da pensión, ¿no? Y bueno, otros mensajes de que cómo te vas a llevar con el ex sabiendo que te puso los cuernos. Entonces, sí es un tema muy fuerte, un poco delicado y algo que pues a muchos no nos gusta ni hablar, ni algo que nos gustaría vivir en carne propia. Iván, ¿qué sigue después de la etapa del duelo? ¿Qué sigue después de la etapa de la aceptación? Sí, cuando llevamos un buen proceso de duelo, cuando asumimos nuestra responsabilidad, cuando matamos la esperanza, cuando identificamos cuál es el propósito que tuvo esta persona en mi vida, qué aprendí, todo eso, yo ya puedo ver entonces a la expareja de manera más objetiva. ¿Sí? Porque ya no lo estoy culpando que me fuiste infiel, que tú cometiste estos errores. No, porque quizás yo empecé a descuidarte, quizás cuando tú necesitabas que yo te escuchara, igual y no presté la debida atención y entonces, bueno, no justifico el que te hayas ido con otra persona, pero claro, asumo mi responsabilidad. Entonces ya no te veo con enojo, ya no te veo con resentimiento, puedo hacer empatía contigo. Y entonces puedo ya en este momento de mi vida
poder tener una buena relación contigo. Tener una buena relación no significa que seamos amigos y ahora los mejores amigos, ¿no? No. Solo es respetar las decisiones de cada uno de los dos. Y más si hay hijos, entonces, como también lo decía la radioescucha, yo puedo llevarme bien contigo por los niños, ¿no? Por los niños. Tenemos llamada, le decimos buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Alicia Sandoval Castro. Alicia, muy buenos días. ¿Cuál es su comentario? Bueno, mi comentario es que están hablando en cuanto el duelo y todo en cuestiones de matrimonio. Mi opinión es que también en cuestiones de pareja, simplemente de noviazgos, pues hay noviazgos que duran muchos años, por alguna circunstancia, que no viene al caso de mencionar, terminan. Pero sí es posible volver a tener una comunicación, siempre y cuando, como dice el psicólogo, ¿no? Ir al duelo, saberlos llevar y comprender y aceptar que yo también me equivoqué. Claro. Es correcto reflexionar para no hacernos daño a nosotros. Una relación con nuestra pareja, ¿no? Que no nada más es los noviazgos que duran muchos años son dolorosos, y lo digo por experiencia, ¿no? Pero sí se puede, y más nos agarramos de algo tan poderoso como es el amor a nosotros mismos y el amor que Dios nos da y tenerlo presente. Que no nada más es la relación de matrimonio. Creo que también en un noviazgo de a veces 4, 8, 10, 15 años de noviazgos, porque los hay, esa es la base de darse uno mismo. Muy bien Alicia, muchísimas gracias por tu comentario. Y sí, al principio del programa estábamos hablando que también se incluían las parejas, aunque no tuvieran una unión en el sentido de tener hijos, de tener algo en común en ese aspecto, ¿no? Sí, aquí, bueno, este es mi punto de vista, no es que lo que yo diga sea absolutamente cierto. Lo que se recomienda al inicio es que no seamos de primera instancia amigos de nuestras exparejas. Cuando no hay hijos. Sí. En este caso estamos hablando de los noviazgos. Ajá, en cualquier caso, aun cuando hayan hijos o no hayan hijos, haya sido un matrimonio, un noviazgo, no es tan recomendable inmediatamente ser amigo. Okay. Tengo que darme todo este tiempo de introspección, de análisis, de tomar conciencia, asumir responsabilidades, dejar de repartir culpas o autoculparme, ¿sí? Tengo que llevarme todo este proceso que algunas personas lo pueden, no hay un tiempo, ¿sí? Algunas personas lo pueden llevar que en 6 meses, otros les puede llevar 1, 4, 5 años, ¿sí? El tiempo que cada quien necesite, ¿sí? Y después de todo esto, ahora sí, ya podríamos ser quizás amigos, ¿sí? Podríamos, ahora, en el caso de los hijos, cuando hay hijos, de entrada es hacer a un lado nuestro vínculo como persona y como pareja, enfocarnos únicamente en nuestro vínculo como padres. Vamos a hacer la última pausa y regresamos para seguir ya con la parte final de este tema. Gracias, Artemio Fernández. Y bueno, pues seguimos con el psicólogo Iván Bazán. Ya para concluir el tema, ya hablamos sobre el duelo, ya hablamos de, después de todo este proceso, que al principio no es recomendable ser amigos, pero cuando ya entiendes o ya entendiste cuál fue el problema o cuál fue lo que los llevó a esta ruptura, tengan o no tengan hijos, ya sea de noviazgo o de esposos o de pareja, ya cuando entiendes todo esto, bueno, ya entonces sí puede haber una relación de amigos, pero no tan amigos. Sí, y bueno, me gustaría concluir con que es muy importante honrar y respetar a las personas que han estado en nuestra vida, porque tuvieron un propósito, fueron lo que necesitábamos en ese momento, ¿sí? No va a venir alguien mejor ni alguien peor, es la persona que yo necesité. En ese momento yo estaba en crisis, yo me encontraba solo y necesité a esta persona.
¿sí? Agradecerle por el aprendizaje, por la experiencia, por todo lo que ha aportado en mi vida y quedarnos con todo lo positivo, porque igual y duramos 15 o 10 años o duramos incluso 6 meses, quizás los primeros 2, 3, 4 meses fueron maravillosos, quizás el último año o la última etapa quizás fue dolorosa y muchas veces nos quedamos con esta última etapa y olvidamos todo lo primero, todas esas anécdotas, los bonitos, sí. Entonces es honrar y respetar a las parejas que han estado en nuestra vida, ¿sí? Por lo bueno que nos dejaron. Solo de esta manera vamos a tener relaciones en futuro más sanas, porque ya no voy a estar comparando, porque ya no voy a estar con miedo, porque si yo me quedé con, es que me fueron infiel, ¿qué voy a hacer con mis parejas más adelante? Recibe una llamada y inmediatamente quien le habla, porque llega tarde, seguramente ya está pasando esto. Entonces cuando yo hago este cierre, por eso es importante vivir el duelo y hacer un buen duelo, un buen cierre, yo estoy dándole un buen futuro a mis futuras relaciones, ¿sí? Excelente, muy buen tema. Psicólogo, bueno, pues llegamos a la parte final del programa. Fue un placer tenerlo aquí. ¿Cómo lo podemos contactar en redes sociales? Como psicólogo Iván Bazán, en Face, en Instagram y en YouTube. Y mi teléfono es 2292 23 39 26. Fue un placer tenerlo aquí En confianza. en confianza, gracias. En confianza, muchas gracias. Bueno, pues